Hola, hola, bendiciones a todos. Quienes habla es el apóstol Marcelo Parrella. Estamos aquí en Río de Janeiro con un estudio maravilloso con el pastor y doctor en teología Óscar Hernández. Hoy vamos a hablar sobre los Nefelim. ¿Qué hay de error en la teología de algunos pastores cuando enseñan sobre los Nefelim? ¿Será que los Nefelim, después de el gran diluvio, dejaron de existir? ¿Cómo fue que en el tiempo de David habían gigantes? Todo esto lo va a explicar el doctor y teólogo Óscar Hernández. Sea bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias, amado siervo apóstol Marcelo. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y con todos nuestros alumnos del Ministerio Unicristo, que esperamos que sigan siendo estos estudios de grande bendición. Hoy traemos una palabra revelada, especial para todos aquellos que les interesa meterse en las profundidades de la palabra de Dios. Y es un honor. Bendiciones, saludos desde México, Ciudad de México. Amén. Gracias, doctor Óscar. Vamos a orar. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, señores, por este tiempo de estudio teológico, Dios mío, que muchas personas no tienen la posibilidad, Señor, de hacer estudios, entrar en una universidad para orar, para estudiar, Señor, para prepararse. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que tu mano de poder esté bendiciendo a todos aquellos privilegiados que puedan entrar a la Escuela de Ministerio Unicristo y hacer estos estudios a través del canal de YouTube. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, doctor, lo dejo con la clase. Dios lo bendiga. Muchas gracias, gracias. Amados hermanos, amigos, consiervos, Dios les bendiga nuevamente hoy que empezamos el año con esta oportunidad que nos da el apóstol Marcelo en este canal, siempre esperando que sea de bendición. El propósito es bendecir tu vida, tú que me estás viendo, ¿verdad? Que bendiga el Señor tu vida a través de esta buena palabra. Y hoy traemos esta palabra revelada, hermanos. Quizás la gente no entiende porque la gente no estudia realmente bien, ¿verdad? Las profundidades de la palabra de Dios, ese rema de Dios que nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Saludos de antemano a todos los que ya están conectados y se van a conectar. De verdad les mando un abrazo de todo corazón. Amén, amén. Y vamos a entrar a este tema que es, verdad, el error teológico sobre los Nefelim, que me ha inquietado mucho porque he escuchado a cientos de apóstoles, a cientos de maestros, de teólogos, de eruditos, hermanos, decir esta barbaridad tan errada que ahorita la vamos a ver. ¿Cuál es este error que ahorita usted lo va a ver, hermanos? No que no hayan existido, sí existieron, claro que sí existieron y todavía existen, aunque usted no lo crea, lo vamos a ver ahorita adelante. Así es de que venga, mi amado hermano, mi amada hermana, a través de la Escritura, Génesis 6, verso del 1 al 4. Génesis 6, vamos a leer lo que dice la bendita palabra de Dios. Mis amados hermanos, ahí, venga conmigo, busque su palabra, mis amados hermanos, busque ahí en su Biblia, perdón. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ya lo tiene, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 6, del 1 al 4, hermanos. Oiga, oiga, oiga. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ponga atención en lo que vamos a leer porque desde ahí empieza lo profundo de la palabra. Oiga, comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Perdón, verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Oiga el verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Sabe que la palabra en hebreo gigante aquí es para la palabra Nefilim? En aquellos días, ¿ok? Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Sigamos hasta el verso 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Verso 7. Y dijo Jehová,
Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho. Verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya oramos, Dios añada bendición a su palabra. Hermanos, empezamos de lleno. No me voy a tardar mucho, es un resumen breve de esto que ha puesto Dios en mi corazón, esta inquietud de que descubramos la verdad, hermanos, de cuál es, ¿verdad?, la profundidad de la palabra. Y hoy la va a recibir a través de este precioso canal del apóstol Marcelo, de esta escuela de Ministerios Unicristo, para que usted aprenda, y totalmente gratis. Como decía el apóstol, es lo que de gracia Dios nos ha dado, se los damos. Entonces, para empezar, hermanos, mire, el verso 1 dice, ¿verdad? Dice que hasta que los hombres, oiga, empezaron a multiplicarse, ¿verdad? Pero que les nacieron mujeres, parece ser que hasta que había mujeres, es que entonces se fijaron en ellas los hijos de Dios. Que dice el verso 4, ¿verdad? Ahí, amados hermanos, dice claramente, había gigantes, todo eso. Pero más adelante dice, oiga, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Oiga. Entonces, hermano, hasta que hubo mujeres, es que estos hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres, tomaron mujeres y dice que cohabitaron sexualmente con ellas y procrearon una raza que vamos a ver. Entonces, empezamos, hermanos. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Qué ha sido el pleito? Ha sido la polémica de tanto pastor, hermano, de tanto teólogo que mire, pero es sencillo, la palabra está ahí, es todo a la luz de la palabra. No voy a meter ningún otro libro porque tengo libros, tengo concordancias, pero solo hoy le voy a decir la Biblia para que nadie diga, es que mete el libro de no, es que mete, no, solo Biblia, diga solo Biblia, que es la luz que Dios nos da, mis amados hermanos, a través de su palabra. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Hermanos, ¿quiénes eran? ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que hasta en el Nuevo Testamento, Dios, por medio de Jesucristo, nos hace, amados hermanos, a los hombres y a las mujeres hijos de Dios. Humanos. Antes no había hijos de Dios humanos. Hasta entonces, San Juan 1, verso 12 y 13. Venga conmigo, mi amado hermano, a San Juan capítulo 1. Verso 12 y verso 13. Mire lo que dice, mis amados hermanos, por favorcito. ¿Ok? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron les ha dado, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados, oiga, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino solo de Dios, hermano. ¿Está usted consciente? Antes no había seres humanos que se le llamaban o que eran hijos, no, hasta que Jesús vino y por medio de él ahora nos ha hecho a nosotros hijos de Dios, amados hermanos. Y mire, entonces, ¿qué sucede? Algunos dicen, algunos teólogos y alguna gente en su mayoría dicen que los hijos de Dios son los descendientes de Set, porque ellos venían de Dios, porque Dios, ¿verdad?, restituyó a Abel que mató a Caín por Set, y Set venía, pero eso no es cierto, hermano, no es cierto. Eso dicen ellos, pero no la Biblia, que las hijas de Dios son esos hijos de Set, descendientes de Set que buscaban ellos. Mentira, eso no dice la Biblia. Y luego dice que las hijas de los hombres son de las descendientes de Caín, mis amados hermanos. Pero si los dos eran hermanos, si Caín y Set eran hermanos, hijos del mismo padre, no me diga que no. Entonces, ¿cómo pueden hacer ellos la diferencia, pero no la Biblia? Dicen que las hijas de los hombres descendientes de Caín, pero no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos se corrompieron, hermanos, y todos pecaron, tanto así que los quería o los iba a destruir Dios a los de Set, para que no digan que eran los descendientes de Set, los hijos de Dios. No, lo confirmamos con la palabra Números 24, 17. Venga conmigo a Números 24, 17, mis amados hermanos. Números capítulo 24, verso 17, hermanos, para que usted vea que todo es conforme a la palabra de Dios. Lo que dice ahí, hermanos, de todos, hasta de los hijos de Set que se habían corrompido. Oiga lo que dice, hablando de la profecía Balaam: lo veré, mas no ahora lo miraré, mas, oiga, no de cerca,
Oiga, saldrá estrella de Jacob, refiriéndose a Jesús. Oiga, saldrá estrella de Jacob. Oiga, y se le quitará el cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá, ¿qué dice? A todos los hijos de Set. Ahí dice a todos los hijos de Set, destruirán. Números, amados hermanos, 24, 17. ¿Por qué? Porque todos habían pecado y no había hijos de Dios. Entonces, ¿por qué sacan muchos teólogos el error de que son los descendientes de Set? Jamás. Aquí dice que todos pecaron, y tanto así que hasta iban a destruir a los hijos de Set. Ya vio uno de los pequeños errores, que todavía no llegamos al bueno. Entonces, hermanos, en Génesis capítulo, vamos a ver, porque hay algo bien importante. Génesis capítulo 5, verso 2, venga conmigo rápidamente. ¿Cómo habla? Y lo vamos a checar rápidamente. Génesis 5:2, oiga lo que dice. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, oiga, Adán. Ella se llamaba Adán y él se llamaba Adán, no se llamaba Eva. ¿Estamos de acuerdo? Adán le puso Eva a su mujer, pero no. El nombre que Dios les puso y el nombre de Dios era Adán y Adán. Pero mire, dice, Adán, ellos eran Adán, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Mire. Llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados, el día en que fueron creados. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ahí está que eran creados estos seres. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando del capítulo 5, es decir, ya habían caído, diga, ya habían caído. En el capítulo 5 de Génesis que leímos, ellos ya habían caído, ya eran hombres caídos y mujeres caídas, ya aquí, amados. Por eso los hijos que tuvieron, Caín y Abel y Set, todos ellos fueron hijos caídos, ¿estamos de acuerdo? Porque alguien me va a decir lo que dice Lucas, hermanos, 3:38. Yo lo sé, Lucas 3:38. Venga, por favor, conmigo a la palabra de Dios. Lucas 3, y mire lo que dice, amados hermanos, el verso 38, para que entendamos esto. De las genealogías, hablando de la genealogía de Jesucristo. Lucas, hermanos, 3:38. Dice, cuando llega Adán, dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, y dice hijo de Dios, hijo de Dios. Ahí dirá, ahí está, pastor, espérame tantito. Este hijo de Dios no era uno como nosotros, ¿sí está de acuerdo? Era una creación sobrenatural, ¿sí estamos de acuerdo? No es que Adán estaba chiquito, estaba en el vientre de su mamá, ahí estaba de bebé, ya luego salió y ahí lo creó algún animalito, ¿verdad? Como la historia de Tarzán, que lo crearon los changos, o la historia de Rémulo y Rómulo, ¿verdad? Los que hicieron Roma, que los amamantó una loba. No. Dios fue una creación, es el único que se menciona en el Antiguo Testamento, humano, ¿verdad? O hombre, que Dios lo hizo de manera sobrenatural, por eso se dice hijo de Dios. Pero mis amados hermanos, cuando ellos entonces hacen, ¿verdad? A su hijo o Set, hermanos, a su hijo Set, mire lo que dice Génesis 5:3. Venga conmigo a Génesis 5:3. El siguiente versículo que estábamos ahí leyendo, oiga lo que dice el verso 3. Y vivió Adán 130 años, oiga, y engendró un hijo, escuche, a su semejanza, ya no a la semejanza de Dios, porque ya eran caídos, a la semejanza de ese hombre caído Adán, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ve cómo cuando analizamos la hermosa palabra de Dios nos da esta riqueza, esta excelencia hermosa de poder entender, hermanos. No es tanta revelación, no es tanto profundidad, solo entender la bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, en el Antiguo Testamento, solo en el Antiguo Testamento se les llama hijos de Dios a las creaciones angélicas, diferentes, hermanos, sean querubines, sean serafines, sean ángeles, sean, hermanos, los dioses, en fin, hermanos, solo a las creaciones angélicas en el Antiguo Testamento, lo comprobamos, se les llama hijo de Dios. No hay un hombre, no hay un humano o una mujer que sea hija de Dios en el Antiguo Testamento que lo diga. Ahí la palabra de Dios, hermano. Lo comprobamos, hermanos. Mire, Job 38:7, cuando vemos ahí Job 38:7, venga conmigo, por favor, para que vea lo que dice Job 38:7. Y sabe que es cuando Dios estaba empezando a crear la tierra, la estaba empezando a crear. Y dice Job 38:7, mis amados hermanos, ¿verdad? Hablando el Señor, dice,
cuando alababan todas las estrellas del alba, oiga, y se regocijaban todos los hijos de Dios, se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes eran si no había humanos? Si apenas estaba haciendo la tierra. Usted puede ver los versos del 4 hacia adelante, la está formando, y por eso le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú? Cuando las estrellas alababan, cuando los hijos de Dios se regocijaban. Si no había humanos, ¿quiénes eran? ¿Verdad que todos conforme a la palabra de Dios, hermanos? Cuando Dios, hermanos, apenas estaba haciendo la tierra, los hijos de Dios se regocijaban. ¿Quiénes eran entonces esos hijos de Dios? Seguimos viendo. Job capítulo 1, verso 6. Job capítulo 1, verso 6, todo conforme a la palabra de Dios, para que hoy quede claro, perdón. Job capítulo 1, verso 6. Oiga lo que dice. Un día vinieron los hijos de Dios, un día se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios. Entre ellos, oiga, entre ellos los cuales vino también Satanás, el Señor lo reprenda. Era un hijo de Dios él, pero ahora ya era caído, pero anteriormente fue un hijo de Dios. Y el capítulo 2 de Job, verso 1, otra vez dice, Job 2, 1. Aconteció que cuando vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, oiga, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Dios le dio ese permiso nada más, si no, no se hubiera presentado. Pero entonces, mis amados hermanos, mire, aquí está, los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Amén. Entonces, pero hay otro más, otra creación angélica más, que mire, venga conmigo por favor al Salmo 82, 1. Todo es conforme a la Biblia, hermano. Espero que no se le haga tanto, ¿verdad? No se vaya a empachar con esta palabra, pero que sea de bendición, hermano, y la dijera. Salmo 82, 1. Mire lo que dice para que usted vea que lo estamos comprobando con la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Qué habla de eso el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano, cuando se refiere a todo esto? Yo le pregunto, hermanos. Y que a veces la gente no entiende. A veces la gente no sabe, mis amados hermanos. Salmo 82, 1. Ya lo tiene, mire lo que dice, por favor, la palabra de Dios. Dios, oiga, el Dios eterno, está en la reunión de los dioses con D chica. En medio de los dioses juzga. ¿Cómo es esto, hermano? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios haga de cuenta, Dios hace una mesa redonda, ¿verdad? Una mesa así. Él se pone como el Dios poderoso, el Dios único y solemne. Pero ¿quiénes son esos dioses que están alrededor de Conde Chica? ¿Lo está viendo? No son creaciones humanas, son creaciones angélicas. ¿Está usted de acuerdo? No porque lo dice la Biblia, no lo dice el pastor Oscar, lo dice la Biblia, mis amados. Entonces ahí está, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Creaciones angélicas. Nada de que los hijos de Dios son los descendientes de Seth. Ya vimos que no es cierto. Y que las hijas de los hombres son las de Caín. No es cierto, hermanos, no es cierto. ¿Cuántos dicen? Lo acabamos de comprobar con la Biblia. Entonces, mire, ahorita lo vamos a seguir aclarando más. Regresemos al Génesis 6 del 1 al 4. Génesis 6 del 1 al 4 ya lo leímos. Apunten los que apuntan. Oiga, había y existían en ese tiempo en la tierra 5 razas, que lo acabamos de leer. 5 razas ahí en Génesis 6 del 1 al 4. La primera raza, diga, eran los hombres, que dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse. Entonces, la primera raza, los hombres. La segunda raza dice que empezaron y crearon, o verdad, engendraron hijas de los hombres. Los hombres primero. Segunda raza, las hijas de los hombres. Oiga esto. Tercera raza dice que estaban y que vieron los hijos de Dios. Diga, los hijos de Dios. Tercera raza. Cuarta raza dice que había gigantes, del hebreo Nefilim. Y quinta raza, los hijos de las hijas de los hombres. Cuando cohabitaron sexualmente, ¿verdad?, los hijos de Dios con las hijas de los hombres, dieron a luz, procrearon una raza, hermano. Esa raza, para que ya lo vaya apuntando en el verso 4, dice, después que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron. Estos son los valientes de la antigüedad, pero ellos, la palabra en hebreo es la palabra Gibor o Giborim, como usted quiera mencionarlo. Esos son esos hijos
¿verdad?, que le nacieron a las hijas de los hombres cuando se metieron con los hijos de Dios. Por eso eran valientes guerreros, algo especial, pero diferentes a los Nefilim. Se les llama Gibor o Gibori. Léalo, busque su hebreo, por favor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, verso 4, mire, lo confirmamos porque no me voy a tardar muchísimo. Génesis 6. Venga conmigo, mis amados hermanos. Génesis capítulo 6. Mire lo que dice el verso 4. Mire lo que dice el verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Ya estaban los Nefilim, ya estaban los gigantes. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo están ahí? Eso sí no lo sabemos, hermano, pero ya estaban. Dice, y también después, ahora, que se llegaron los hijos de Dios, oiga, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, esos Gibor o Giborim. Estos son los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Está usted escuchando esto tremendo, mis amados hermanos? Entonces, dice la palabra, es que ya había Nefilim antes del diluvio. La palabra Nefilim, hermano, que es la palabra en hebreo, significa los caídos o hermosos que hacen caer. Como usted le quiera poner, hermano. Son los caídos o hermosos que hacen caer, la palabra Nefilim. Y antes del diluvio y después del diluvio había hermanos. Y mire, venga, ponga atención con esto que se han equivocado muchos. Números 13:32, venga conmigo a Números 13, verso 32, por favor. Lo que dice la bendita palabra de Dios. 13, hermanos, capítulo 32, oiga lo que dice. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían, oiga, reconocido, diciendo, la tierra por donde hemos pasado para reconocerla es tierra, oiga, que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. Oiga, por eso la gente dice ignorante, dice, es que no, eso no es así, es que los israelitas es gente chaparrita, ¿verdad? De estatura chaparrita, y los que estaban ahí en Canaán eran gente alta, eran gente de altura, por eso no es así, es que los israelitas veían a esos grandotes, a esos altos, ¿verdad? De ahí de la tierra de Canaán. Eso dice el 32 y de ahí se agarran. Pero no es cierto. ¿Qué dice el siguiente verso, mis amados hermanos? El verso 33 lo aclara. Mire, para que no digan, perdone la ignorancia de la gente, esa tontería. Dice el verso 33, también, oiga, dice también, aparte de eso y todo, también vimos ahí gigantes, y dice quiénes eran, de dónde eran. Gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros como, oiga, a nuestro parecer como langostas, oiga, y así les parecíamos a ellos, como langostas, mis amados hermanos. Dice que eran descendientes de Anac, hermano, pero ¿cómo es posible que ya había gigantes? Va a ser otro tema que lo vamos a ver después del diluvio. Si en el diluvio dice que se destruyó todo, ¿verdad? Que dice que destruyó todo. Por eso yo creo cuando, amados hermanos, Josué, ¿verdad? Y Caleb dijeron, oye, pero no nos dijo Moisés que habían acabado con los gigantes, los habían exterminado. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora nos aparecen? Lo vamos a ver cómo es que aparecieron, cómo es que llegaron. Otra vez los Nefilim, mis amados hermanos. Por eso al principio comentaba nuestro amado apóstol Marcelo, hermano, ¿por qué es que David agarró 5 piedras? Si iba a pelear contra el gigante Goliat, era uno. ¿Por qué agarró 5 piedras, hermanos? Porque la Biblia dice que peleó contra 5 gigantes. Entre esos gigantes había uno que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Tenía 24 dedos, hermano. Por eso David agarró 5 piedras. Ahora ya sabe el significado. ¿Por qué 5 piedras? Porque peleó era para cada gigante esas 5 piedras. Así como venció a Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, pero en Deuteronomio 3:11, mire Deuteronomio 3:11, hermanos, por favorcito, lo que nos dice para que quede claro esto. Deuteronomio capítulo 3. Mire, venga conmigo al verso 11, lo que dice. Oiga, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes de sus hermanos, los que eran, pero habían aparte más.
Su cama, una cama de hierro, hermanos, que está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella era de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre, hermanos. Oiga, pero se dice la historia bíblica que este rey Og de Basán medía 4 metros y su cama era igual de 4 metros de hierro, mis amados hermanos. Y era de los descendientes que habían quedado de esta familia de los Anaitas o Anaquitas, como usted le quiera poner, amén, porque estaban los Rafaitas, pero de los Anaquitas o de los de Anac solo quedaba él, pero había gigantes de los Rafaitas que usted ya lo ha leído, lo ha visto, ¿estamos de acuerdo? Otra raza de gigantes que había. Entonces, hermano, para entrarle de lleno a esto, después de esta pequeña introducción, que espero que tranquilamente la haya atendido, hermanos. Si cualquier cosa, con gusto les regalaremos el estudio. Pídaselo al apóstol Marcelo, se lo vamos a enviar. Si quiere el estudio completo, se lo mandamos al apóstol Marcelo y usted pídaselo a través de correo. Amén, para bendición. Entonces, hermanos, veamos ahora sí entonces el tema, porque esto es muy bonito, muy hermoso. ¿Cuál es entonces el error teológico sobre los Nefilim? Que ya lo acabamos de ver, ¿Cuál es el error teológico sobre los Nefilis? Regresando a Génesis 6:4, que le estábamos checando ahí en el principio, mis amados hermanos, que leímos, ¿verdad? Dice, había gigantes, había Nefilim, entiéndalo hoy sí, pueblo de Dios, que no le cuenten, que no le digan, ya había Nefilim, no es que hasta que se llegaron los ángeles caídos a las hijas de los hombres, ya engendraron, no hermanos, ya había Nefilim, ya había gigantes, no es posible que alguien diga este error tan grande, hermanos. Oiga, pero dice, y después de que ya había esos gigantes, Nefilim, y después, hermanos, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos son los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre, son los Giborim. No crea que una mujer, ¿verdad?, se metió con ese ángel caído, ya la embarazó, y cuando salió el error que muchos dicen, la mayoría, que de ahí salió y ese bebé fue creciendo y se hizo un gigante y eran los gigantes. ¿Cómo puedes decir eso? No. La Biblia es clara, ya había esos Nefilim gigantes, las mujeres humanas normales, estos ángeles caídos que ahorita lo vamos a ver, vinieron y cohabitaron sexualmente con ellas. Cuando salieron esas razas fue una raza híbrida, hermanos, pero no fue gigantes, no son los gigantes. Todos lo dicen, hermano, pero es un error, diga, es un error. Ya lo vimos ahí en el verso 4b. Dice que cuando los hijos de Dios, ¿quiénes eran? Ahorita lo vamos a comprobar con la Biblia. Ángeles caídos, se unieron a las hijas de los hombres, dieron a luz una mezcla híbrida. Esa mezcla híbrida, hermanos, era mitad celestial caída y mitad humana, pero no eran gigantes. Chéquelo en el hebreo, eran Giborim o Gibor, valientes de la antigüedad. Un ejemplo para que usted me lo entienda. Algunos han visto la película de Hércules o han leído la mitología griega. ¿Verdad que el Hércules dice que era hijo del dios del dios Zeus, que se metió con su mamá, que era una mortal, y de ahí nació Hércules, que era mitad humano y mitad celestial, ¿verdad? Pues tenía una fuerza bruta, bárbara, para que me entienda. Y verdad que luchaba contra un gigante de 9 metros, que era el Cíclope. Un ser horrible ahí de un solo ojo, Cíclope, y solo él podía vencerlo y derrotarlo. Así, para que usted me entienda, es esto. Estos Giborim o Gibor eran mitad humanos y mitad celestial, pero caído. Entonces eran una especie de superhombres, hermanos, ¿verdad? Como el Hércules, para que usted me entienda. Ahorita lo vamos a ver por qué fue eso, por qué lo permitió eso, hermanos. Entonces lo comprobamos, pastor, pero ángeles caídos. Ahorita vamos a ver lo que dice la palabra. Acuérdense que el enemigo siempre quiere imitar lo que Dios hace. El Señor lo reprenda. Vayamos a comprobar esto, mis amados hermanos, con Judas capítulo 1, versos 6 y verso 7. Ponga atención en lo que va a leer, en lo que vamos a leer. Judas 1, versos 6 y versos 7, mis amados hermanos. Mire qué tremendo, qué tremendo. Asústese por ahí, dicen ahí algunos. Oiga, ponga atención lo que dice la Biblia. No lo que dice el pastor Oscar, otro libro, la Biblia, hermanos. Judas 1:6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Cuál dignidad? ¿Qué es dignidad? Ahorita lo vamos a ver. Sino que abandonaron su propia morada. Unos dicen, es que se bajaron de allá del cielo. No. La palabra en griego es la palabra oluktrión. Es la palabra morada en griego. Es decir, abandonaron su cuerpo celeste para irse a contaminar aquí a la tierra.
Si estamos de acuerdo, no, léalo por favor en el griego. Sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en el Tártaro. La palabra prisiones eternas es la palabra del griego tártaro, para el juicio del gran día. Pero mire lo que me sorprende y me asusta el verso 7 de Judas 1. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de las cuales de la misma manera aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Lo acaba de leer, hermano. Ángeles caídos fornicando. No lo dije yo, lo dice la Biblia. Ángeles caídos fornicando. ¿Cómo, pastor, fue posible eso? ¿Cómo? Si Jesús dijo en Mateo 22:30. Mateo 22:30, Jesús nos dijo esto, mire, para que venga, porque sé lo que van a sacar todos. Mateo 22, verso 30, hermanos, mire lo que dice, porque de ahí sacan todos lo que alegan, hermano, como los ángeles. Si el Señor dijo, ¿verdad? Dijo, porque en la resurrección, no ahorita, dice, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, cuando aquella mujer que había tenido 7 maridos y que en la resurrección de cuál iba a ser. Hablaba, no que no hubiera femenino, masculino, sino de quién iba a ser esposa, se recuerda. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles. ¿Qué dice? Los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles de Dios en el cielo. Hermano, pero eso no quiere decir, hermano, que no haya femenino y masculino allá arriba. La Biblia lo dice, solo que usted no lo estudia, por amor de Dios. Hermano, si no, ¿cómo nos vamos a conocer? Sí sabe que dice la Biblia que usted y yo nos vamos a conocer allá en el cielo, ¿no? Entonces, si voy a conocer a mi esposa es porque es femenino, no va a ser esposo. Si usted, hermana, va a conocer a su esposo no porque sea femenino, va a ser masculino. Entonces sí hay. Solo que dijo acá arriba, no hay eso de que se casen ni se den en casamiento los que están aquí arriba, los de Dios. Pero estamos hablando de ángeles caídos, el Señor los reprenda. Porque la gente me dice, pastor, es que Jesús dijo eso. Sí. Pero estamos hablando Biblia, ya que está a su lado. Entonces, ¿cómo fue posible entonces que estos ángeles caídos, ¿verdad?, cohabitaran sexualmente con las hijas de los hombres? Hermanos, bien fácil. Ellos tuvieron que tomar la forma de un cuerpo humano total. Un cuerpo humano como yo, como usted, un cuerpo humano de carne, de hueso, con todas sus partes, un cuerpo total. Lo vamos a ver con la Biblia, hermano. Se lo voy a poner el ejemplo para comprobarlo con la Biblia, hermano. Mire, se recuerda hablando, ¿por qué mencionan los ángeles caídos que como Sodoma y Gomorra así fornicaron? Toda la depravación que había en Sodoma. Y hay un tema muy hermoso sobre Sodoma y Gomorra, cómo era una ciudad que tenía, hermanos, una visitación angélica caído. También llegaban los Anunnakis, hermanos, ahí a Sodoma y a Gomorra. Llegaban creaciones angélicas caídas ahí, subían. Por eso eran unas ciudades depravadas hasta lo máximo que solo Dios con fuego las pudo destruir. Pero lo veremos en otro tema. El ejemplo, hermanos, venga conmigo a Génesis 19, mis amados hermanos. Génesis 19 del 4 al 8. Venga conmigo toda la Biblia. Génesis 19 del 4 al 8. Por favor, venga conmigo. Todo es Biblia. No se asuste, hermano, no se asuste. Vea su Biblia, estudie su Biblia. Génesis 19, le dije del 4 al 8, ¿verdad? Del 4 al 8. Que le dije Génesis 19, sí, del 4 al 8. Oiga lo que dice Génesis 19 del 4 al 8. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, hablando de Sodoma, hermano, la ciudad. Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Oiga, y llamando a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Pero no era para saludarlos, no. La palabra aquí conozcamos era para tener relaciones íntimas sexuales con ellos. Oiga, verso 6. Entonces, oiga qué tremendo. Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Verso 8. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, se las sacaré afuera y haced de ellas como bien les pareciera. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Oiga, Lot, hermanos, prefirió ofrecer a sus hijas
¿Cómo es posible, hermano? ¿En qué situación estaba tanta la maldad que estos querían ir a sacarlos para que tuvieran relaciones sexuales con ellos, amados hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo sabían ellos que ellos podían tener relaciones sexuales con estos ángeles caídos? Porque ya sabían y habían contado por historias y por ancestros que los ángeles, hijos de Dios, los ángeles caídos, en Génesis 6, ¿verdad? Hermanos, antes del diluvio, habían tenido y cohabitado sexualmente con hijas de los hombres. ¿Cómo, pastor? Sí, aquí está, mis amados hermanos. Aquí está lo que está sucediendo, lo que sucedía. Vamos a seguirlo comprobando. Génesis 19, del 1 al 3, para que quede confirmado, por favor. Génesis 19, del 1 al 3. Venga conmigo, todo es Biblia, hermanos, esperando que sea de grande bendición esto. Génesis 19, del 1 al 3. Oiga lo que dice. Ponga atención. ¿Verdad? Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo se levantó a recibirlos y se inclinó, oiga, al suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y los hospedaré, oiga, y lavaré vuestros pies, y por la mañana, oiga, os levantaréis y seguiré vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedemos esta noche. Pero él profirió con ellos mucho y fueron con él. Y entrando en su casa les hizo banquete y comían panes sin levadura. Hizo panes sin levadura y comían, hermanos. ¿Eran varones o eran ángeles? Los de Sodoma dijeron: saca a los varones. Entonces, hermano, pero dice ahí el Génesis 9, ¿eran varones o eran ángeles? Si usted me dice correctamente que eran ángeles, amén, gloria a Dios. Pero la pregunta es, ¿y las alas? ¿Dónde estaban las alas? Si eran ángeles. Porque la gente, cuando se le habla de creaciones angélicas, todo lo relaciona ángeles con alas, cabellos dorados, pero no todos tienen alas las creaciones angélicas. Véanlo en la Biblia, hermano. Pero estos sí eran ángeles, amados hermanos. Y aquí dice, venían cansados, le lavó los pies, les hizo de comer, durmieron, amados hermanos. Tenían un cuerpo normal con todo y sus partes íntimas, sexuadas. Por favor, es que yo tenía un problema ahí con una pastora. No, yo estoy en contra de que como los ángeles sí son espíritus, son estos. Sí, entiéndalo hoy, pastor, que me preguntaste. Tomaron cuerpos humanos, no que los poseyeron. Hicieron ese clon, ¿verdad? Para tomar como la imagen y de ahí copiaron ese cuerpo humano con sus partes nobles, íntimas, sexuadas. Ojos, manos, pies, nariz, ahí lo dice la Biblia. Pero ángeles comiendo porque tenían hambre, sí. Ángeles descansados porque estaban cansados, sí. Ángeles que le lavaron los pies, sí. Entiende ahora, por amor de Dios. Tú no lo entiendes, ¿por qué? Porque no quieres, pero ahí está claro. Dice que fornicaron, dice Judas, fornicaron, tomando ese cuerpo humano para cohabitar sexualmente. Y todavía aún así procrearon, hermano. Dice Génesis 6. Asústese, pero es la verdad, no es herejía, es Biblia, es Biblia. Yo no le puedo mentir solamente otra cosa y decir más que la Biblia, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Un cuerpo normal. Por eso es el error grande de todos los teólogos. Es que cuando nacieron esos hijos fueron los gigantes, fueron los Nefilim, porque son ignorantes, pero hoy la luz de Cristo sé que les ha abierto. Nefilim eran aparte, gigantes eran aparte. Después, ¿cómo se multiplicaron? Lo vamos a ver en otro estudio, cuando se le aparecen a David, cuando se le aparecieron a Josué, a Caleb en la tierra prometida. Pero los que dieron a luz de la mezcla de los hijos de Dios, ángeles caídos, que fornicaron con las hijas de los hombres. Por eso, hermanos, yo preguntaba, ¿qué les pudo ofrecer Luzbel? Porque Luzbel fue el que los contaminó. ¿Qué les podía ofrecer a Luzbel para que los siguieran? ¿Qué les podía ofrecer si los ángeles tenían todo el poder, tenían todas las riquezas, los ángeles eran inmortales? ¿Qué les podía ofrecer Luzbel para que los siguieran, para que hicieran ese golpe de púlpito allá arriba en el cielo? No les podía ofrecer, decía que, pero cuando veo esto, él fue y les dijo: miren, yo les voy a ofrecer algo que nadie de ustedes jamás ha tenido, porque Luzbel también ya lo hizo. Lo vamos a ver en otro estudio. Les voy a ofrecer carne extraña. Dice la Biblia, no dice ningún libro para que no me cuenten ni me digan. Dice la Biblia, Daniel 4:17, venga conmigo para ir terminando ya. Vamos a ir terminando ya. Daniel 4:17, venga conmigo, que va a ser otro tema más precioso también. Para que vea que todo es Biblia, hermano, no se me asuste, todo es Biblia. Daniel 4:17, cuando lo tenga listo, diga amén, amado siervo.
Qué hermoso es la palabra revelada, qué hermoso es el rema, que nos abre, hermanos, el entendimiento cada día más. ¿Cuántos dicen? Ya lo tiene Daniel 4:17. Oiga, ¿quiénes son? Después lo vamos a ver. La sentencia es por decreto de los vigilantes. Esos ángeles, hijos de Dios, eran los vigilantes que estaban arriba de la tierra, amados hermanos, para cuidarnos, para ver la humanidad, para ver todo, amados hermanos. Por eso estaban allá arriba puestos, no estaban en el cielo, estaban arriba de la tierra, precisamente para vigilar, para cuidar a los seres humanos que ya estaban ahí. Pero estos, cuando Luzbel llegó, hermanos, le dijo: miren, les voy a ofrecer algo que nadie de ustedes jamás ha tenido, pero me van a seguir y vamos a hacer un pacto juntos para yo levantarme, subir allá al monte de Dios, y ahí pondré mi trono y seré semejante al Altísimo, y todo lo que usted sabe que dice Isaías 14. Y le dijeron: ¿qué es? Perdón, dijeron: les ofrezco carne extraña. ¿Carne extraña? ¿Qué es esto? Ahí lo dice la Biblia. Carne extraña, que ustedes pueden cohabitar sexualmente con. Miren, qué hermosas son las hijas de los hombres, porque todas las hijas de los hombres, mis amados, todas las mujeres son hermosas. No hay mujer fea, todas son hermosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vieron, y ahí fueron, y fue que bajaron a cohabitar sexualmente con. Ahí está que eran los vigilantes. Mire, Daniel 4:17. Las sentencias por decreto de los vigilantes. ¿Quién eran los vigilantes? Ya le dije. Oiga, por dicho de los santos. ¿Quiénes son los santos? Ah, usted y yo. No, espéreme tantito. Sigamos. Los vigilantes, por decreto de los santos. La resolución para que conozcan los vivientes. Entonces, ¿quiénes son los vivientes? Que el Altísimo gobierna, oiga, el reino de los hombres. Entonces, ¿quiénes son los hombres? Y que a cualquiera que él quiere lo da, amados hermanos, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, ¿no éramos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los vigilantes? Ayúdame tú, teólogo, doctor en teología. ¿Quiénes eran los vigilantes? Después, ¿quiénes eran los vivientes entonces? ¿Quiénes son los vivientes? ¿Verdad? ¿Quiénes son los santos? Entonces, ¿quiénes son los hombres? 4. Vigilantes, santos, vivientes, hermano, y los hombres. ¿Está de acuerdo? Que lo vamos a ver en otro tema, mi amado hermano, porque no hay tiempo hoy. Pero va a ser algo hermoso, hermanos, algo hermoso poder ver realmente este tema. Aquí están, fueron ángeles que vinieron a cohabitar sexualmente con ella y dieron a luz a los Gibor o Gibori, valientes de la antigüedad. Finalizo, porque esto no va a ser algo sencillo. Usted analícelo, no se enoje, no se moleste, no es herejía, porque a veces la gente lo que no entiende, la respuesta y la salida es herejía. No, es Biblia, palabra revelada, el rema de Dios para bendición de ustedes. Finalizo. Los ángeles, que en el libro del profeta Daniel se les llama los vigilantes, que ya lo leímos, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos se fueron tras carne extraña, hermanos. Por eso dice que dejaron su dignidad, la dignidad de ser ángeles celestiales de Dios, dejaron su dignidad y abandonaron su propia morada, su olutrión, su cuerpo celeste, para venir a hacer y tomar o hacerse un cuerpo terrestre, humano, con todas sus partes, total, lo acabamos de leer, dice la Biblia, y se unieron a las hijas de los hombres, que las hijas de los hombres no son las descendientes de Caín, ni los hijos de Dios son los descendientes de Seth. Ya vimos que no todos pecaron, no había hijos de Dios humanos, ya lo vimos con la Biblia. Y hermano, y dice que esas razas híbridas, hermanos, que nacieron, ¿por qué permitió esas razas híbridas? Porque esas razas híbridas, Gibor y no Gibrón, o Gibor, perdón, esos hermanos estaban luchando en contra de los Nefilim, que cuando ya no podían los hombres alimentar a los Nefilim, ahí empezaron a devorar, hermano, a comérselos a los hombres. Cuando ellos estaban aquí, ¿cuál ha sido el propósito de Satanás? El Señor lo reprenda: dominar la tierra, dominar la raza, el género humano. Ellos alimentaban a los Nefilim, gigantes, les estoy hablando de 4 metros, hasta de 9 metros había. Cuando ya no pudieron alimentarlos, entonces, ¿qué hicieron los gigantes? Tenían que comer los Nefilim. Empezaron a comerse a los hombres, a beber sangre, hermana. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, Jesucristo. Aquel día comían, bebían, se daban en casamiento, mire, comían carne humana, bebían sangre, se daban en casamiento mezclas de razas híbridas, lo que hoy pasa en este país.
Hoy con la clase de género el Señor lo reprenda, es diabólico. Que hombre con hombre se casa, que mujer con mujer se casa. El Señor reprenda, eso es diabólico, es satánico, lo dice el libro de Romanos capítulo 1. Pero más sin embargo, Dios los entregó a sus depravaciones. Que hagan lo que quieran, si no quieren la salvación, que es solo por medio de Jesucristo y que Él cambia tu vida, Él cambia y transforma tu vida en mi vida, solo el poder del Señor Jesucristo. Hacer un verdadero hombre, una verdadera mujer, no mezclas híbridas, hermano. Y estos Giborim que pelearon para destruir a los gigantes, hermano, de la antigüedad, son estos héroes de la antigüedad que se les llama Gibor o Giborim. Dos razas diferentes. Queda hoy claro, queda establecido ese error tan grande teológico que muchos tienen, que sé que hoy van a corregir porque no es así. Nefilim ya había, cómo llegaron no lo sabemos, pero sí sabemos cómo llegaron después. ¿Estamos de acuerdo? Y aparte estaban los Giborim o Gibor o valientes guerreros, los hijos que nacieron de las hijas de los hombres con los hijos de los ángeles caídos, que fueron hombres normales de nuestra estatura y todo, pero súper poderosos porque eran mitad celestiales caídos y mitad terreno. Hermanos, pero al final de todo, mis amados hermanos, Dios tuvo que destruir todas esas razas híbridas con el diluvio de Noé. Eran razas híbridas. Dios tuvo que arrasar con ellas y con los hombres, hermanos, que de antemano solo buscaban ahora el mal, el mal. Por eso antes vivíamos 700 años, 800 años, 600 años. ¿Qué hizo que se acortara eso? El pecado, el pecado. Génesis 6 dijo, ahora sus días serán 120 años por causa del pecado. Hermano, en estos últimos tiempos, prepárese, asústese. Viene nuevamente, hermanos, va a venir una invasión de Nefilim. Lo dice la Biblia, lo vamos a ver en otro estudio. En este año viene una invasión de Nefilim, no sabe de qué manera horrible. Uno de ellos que les menciono, Apocalipsis 9, dice que aquellos seres, ¿verdad?, al tamaño de un caballo, con cabellos de mujer, ¿verdad?, colas de escorpión, cara de león, esos, hermano, olvídese, olvídese. ¿De dónde vienen? Puede ser que vengan de arriba o puede ser que de abajo, porque dice que cayó, ¿verdad? Cayó un cometa, ¿verdad? Y dice que venía de allá arriba y llegó hasta el fondo del abismo y abrió la puerta del abismo y de ahí salieron esas langostas. La pregunta es, ¿venían en ese cometa o estaban abajo del abismo? Pero son esos Nefilim que en estos últimos tiempos, hermano, cuando la iglesia sea arrebatada y empiece la gran tribulación, hasta después van a venir otra vez a lo mismo. Dios nos ayude a irnos pronto en el arrebatamiento y librarnos de la ira de Dios que viene sobre esta tierra. Cierre sus ojos. Esperamos que este estudio humilde, hermano, sencillo, resumido, sea de bendición. No juzgue, hermano, sin estudiar bien. Estudie su Biblia. Ese es el propósito del Ministerio Unicristo, que los alumnos estudien su Biblia, que sean como los de Berea, diga como los de Berea. Ellos veían y Pablo les predicaba. ¿Pero qué les predicaba Pablo? A ver, dígame usted, ¿qué les predicaba Pablo? Si no había Nuevo Testamento. Les predicaba la ley, los salmos y los profetas. Y ellos iban, dice que comprobaban con la escritura lo que Pablo decía. Así hágalo. Hoy, siempre todos los que predicamos, todos los que pasamos como maestros de este ministerio precioso, les decimos, estudie, estudie. Dice la Biblia, ¿verdad? Dice Oseas, mi pueblo pereció por falta de sabiduría, de conocimiento, que no suceda con nosotros. Ese es nuestro propósito, bendecirlo a través de la palabra. Cierre sus ojos. Padre, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Es un honor, un privilegio estar delante, Señor, de tus alumnos, de tus hijos, de tus siervos, de tus siervas. Bendiciéndolo, Señor, que sea una palabra de bendición, de revelación, que llegue más que a su mente, al corazón, y hoy nos abras los ojos, que no tenemos lucha contra sangre y carne solamente, sino contra todas estas huestes, estos principados, estos seres que están también en esta tierra luchando contra nosotros, Señor. Y Padre, yo te pido que des la fortaleza, que des la sabiduría, la habilidad, para que podamos escapar de todas estas cosas que vendrán nuevamente sobre esta tierra, porque como dijo mi Señor Jesucristo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esperamos, Señor, no llegar a ver esto que viene sobre la tierra. Bendice a tus siervos, ilumínalos, que hoy abran su mente, su corazón, Señor, no se cierren a la verdad teológica sobre los Nefilim, a la verdad teológica sobre los Giborim o Gibor, estos valientes guerreros. Gracias, los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a los que se han conectado, hermanos, los de México, todos los que están ahí de México, de otros países, que le hicimos la invitación. Apóstol, gracias por este privilegio a usted.
Para mí es un gran honor y un gran privilegio tenerlo aquí con nosotros enseñando la palabra. Es tremendo el estudio que usted está dando. Ahí surge algunas preguntas también sobre estos ángeles caídos. Ellos nunca más fueron perdonados por Dios. Ellos no pudieron volver al cielo porque ellos dejaron sus vestiduras celestiales, esa honra que Dios les dio de estar en el cielo, y ellos escogieron, ¿no?, que su creación, ellos querían hacer sus hijos, como el Padre tiene sus hijos, los ángeles, los serafines, los querubines, ellos querían tener sus hijos, y en ese plan se pusieron en contra, porque ellos sabían el plan de la redención, ¿no?, de venir Cristo, morir en la cruz del Calvario, y ellos vinieron con ese plan de destruir el linaje de Jesucristo, ¿no? Amén, sí, querían evitar la simiente, ¿verdad? La simiente del Señor. Y ese era su plan, destruir, que se llevara a cabo ese plan. Y perdieron, por eso fueron condenados al tártaro ahí, hermano, a las prisiones de oscuridad. Tremendo, tremendo. Y las personas no saben de esto. Muchos grandes teólogos, como usted dice, están confundiendo, ¿no? Porque a veces para tener un texto hacen como un pretexto, ¿no? Y no van en la profundidad de la palabra, ¿no? Hay gente que dice, no podés tener el pelo largo, ¿no? ¿Y hasta qué punto es el tema del pelo? ¿Y en qué contexto se dijo, no? Hay que buscar toda esa profundidad, ¿no? Y la gente, tengo muchas personas que han sido lastimadas por esa forma de pensar. Y aquí en Unicristo estamos restaurando el orden, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude para que muchas personas puedan ver este video. Y quiero decirle a usted que está del otro lado escuchando, déjese usar por Dios. Ponelo en tus redes sociales, ponelo en el Facebook, ponelo en Instagram, ponelo donde vos puedas para que otras personas sean alertadas de todo cosas que están por venir. Porque esto de Apocalipsis que usted habló está por venir. Y la NASA ya habló de que hay una piedra que viene hacia la Tierra, ¿no es cierto? Y están como queriendo destruirla, a ver si no golpea tan fuerte la masa terrestre. Y es interesante cuando usted habló acerca de que por el pecado Dios mandó el diluvio y comenzó la gente a vivir menos tiempo. Es como la capa de ozono era tan fuerte que no dejaba pasar ese sol ultravioleta que no nos hacía tanto daño. Y nosotros mismos con eso, no voy a investigar para ir a la luna, para ir a Marte. Seguimos haciendo agujeros de capa de ozono y sigue entrando más los rayos solares, ¿no?, que destruyen la capa de la Tierra, por eso que hace tanto calor. ¿Cómo salen las cosas, no? Y nos vamos enterando por qué estamos sufriendo nosotros, que es desobediencia a la palabra de Dios, pecado. Entonces nosotros mismos nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y a la tierra. Y el Señor dice, hay de aquellos que destruyen la tierra. Tremenda la palabra. Muchas gracias, doctor Oscar. Que Dios lo bendiga ricamente. Espero poderlo tener pronto en la Escuela de Ministerio Unicristo. Dios le bendiga. Amén, gracias, y gracias a todos los que ya se conectaron, de verdad que no los podemos saludar porque son varios, y a los que se conectarán, y como dice el apóstol, que esto sea de bendición, comparta para dar luz a la demás gente. Gracias a usted, un honor, bendiciones. Chao, bendiciones a todos, Padre Jesús, Dios los bendiga. Amén.